Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Continuamos disfrutando la segunda semana de nuestro alimento diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo, La cura por la palabra, autor Pedro Dong. Título de la semana, Hacer la voluntad de Dios y realizar su obra. Día martes, leer con oración. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Juan capítulo 2, versículo 5. Repetimos: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Amén. Título del día: la importancia de la palabra y de nuestra actitud para con ella. Nuestro Señor Jesús fue enviado por Dios como el profeta. El enviado de Dios no habla su propia palabra, sino la palabra de aquel que lo envió. La palabra que Dios quiere hablar a través de su enviado es la palabra de vida misma. El apóstol Juan se preocupó por enfatizar este punto en el primer versículo de su evangelio y también en su primera epístola, Juan capítulo 1, versículo 1, primera de Juan capítulo 1, versículos 1 y 2, mostrando claramente que la palabra no apareció en el tiempo, sino que ya existía en la eternidad y es el Hijo de Dios mismo. Juan quiere que profundicemos en esta revelación, mostrándonos que toda la obra de Dios comienza con la palabra y que toda la creación fue hecha por la palabra. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¡Qué simple es! Dios lo dijo y sucedió. La palabra es dicha y la obra es hecha. Existe la contrapartida del hombre. Las bodas de Caná de Galilea revela cuál debe ser nuestra actitud ante la palabra de Dios. En el mejor momento de la fiesta se acabó el vino, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Juan capítulo 2, versículos 3 y 4. Jesús, con esta respuesta, quiso decir que no era el hombre quien le daba las órdenes, sino el Padre que está en los cielos. La madre de Jesús dijo a los sirvientes: haced todo lo que os dijere. Versículo 5. Así es como Dios obra en la iglesia. Por tanto, hagamos todo lo que dice Jesús, sin inventar ni añadir nada, sin complicar las cosas. La palabra que Jesús pronunció hizo la obra. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Juan capítulo 2, versículo 7. La palabra salió y los sirvientes la obedecieron inmediatamente. Esta es la contrapartida del hombre. Hoy sucede lo mismo. Cuando la palabra profética llega hasta nosotros, necesita de nuestra contrapartida, la correspondencia, la cooperación. Actuemos según esta palabra literalmente. Continuando, entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Versículo 8. Si hubieran preguntado: ¿por qué llevarle el agua al maestresala? ¿No bastaba con que llenaran las tinajas? El milagro no habría ocurrido. Si dudamos y no actuamos completamente de acuerdo con la palabra del Señor, no funcionará. Ellos, sin embargo, obedecieron, y cuando el agua llegó al maestresala, se convirtió en el mejor vino, según la palabra de Jesús. Esto es lo que está sucediendo hoy. En el primer siglo, el Señor usó al apóstol Pablo como canal. No había dos canales hablando la palabra de Dios, sino uno solo. El apóstol Pedro había sido levantado y representaba a los demás apóstoles. ¡Qué confusión sería para el pueblo de Dios escuchar dos voces diferentes! Pero Dios no es de confusión. Él levantó a Pedro, gracias a Dios. El evangelio se extendió por Jerusalén y por toda Judea, llegando hasta Samaria. Pedro fue usado para abrir la puerta del reino de los cielos a los judíos que creyeron el día de Pentecostés, como se registra en el segundo capítulo de los Hechos. Después fue usado para abrir la puerta a los gentiles que creyeron en el Señor Jesús en la casa de Cornelio, como está registrado en el capítulo 10 de los Hechos. Así surgió el cuerpo de Cristo. Sin embargo,
Pedro no pudo llevar adelante esta realidad porque todavía tenía prejuicios sobre los gentiles. Además, en Jerusalén había quienes a la secta de los fariseos defendían la idea de que para que alguien fuera salvo, además de creer en Jesús, necesitaba guardar la ley de Moisés y circuncidarse. Estas cosas impidieron la propagación del Evangelio y la siembra de la palabra entre los gentiles. Entonces Dios levantó a Saulo de Tarso, quien después de ser salvo llegó a ser el apóstol de los gentiles. Pablo se consideraba el más pequeño de todos los santos. Generalmente, el canal elegido por Dios no se considera digno. Quienes compiten con otros para ser el canal del Señor se consideran dignos y capaces. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10. Las palabras del apóstol Pablo surgieron de la revelación que había recibido acerca de los misterios de Cristo. Efesios, capítulo 3, versículos 8 y 9. El canal elegido por Dios no habla sus propias palabras, sino que habla lo que Dios le revela. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.